Nos encontramos con Rocío Jacquín Martínez. Ella es educadora y trabaja con niños que tienen discapacidad auditiva. Como intérprete está con nosotros Yadira Flores Luján. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Foro Progresista. Bienvenida. Me gustaría saber, Rocío, ¿cómo es la vida cuando se descubre desde la infancia que se tiene una discapacidad y en qué momento hiciste este descubrimiento? Dice, yo me di cuenta que era sorda porque mi mamá, primero yo quedé sorda porque mi mamá durante el embarazo tenía muchos problemas y le aplicaron medicamentos y que probablemente eso hizo que yo perdiera la audición. Después mi tío se daba cuenta de que todos los demás hablaban y yo no hablaba, ¿no? Entonces me decía, algo pasa con mi sobrina, ¿no? Entonces mi mamá se sorprendió mucho y fue cuando me llevaron al doctor para ver qué era lo que tenía y se dieron cuenta que pues no escuchaba, ¿no? Entonces me empezaron a hacer estudios, me pusieron varios aparatos para ver cuál era mi nivel de audición y después le dijeron a mi mamá que sí, que efectivamente yo era una niña sorda, ¿no? Entonces me llevaron constantemente a las terapias, me dieron mis aparatos y bueno, pues fue cuando me di cuenta que pues yo era una niña sorda, ¿no? Entonces y mi mamá después ya me llevó a una escuela donde había otros niños como yo. ¿Cuáles son los retos para una persona que tiene una discapacidad, en este caso auditiva, para poder integrarse a la sociedad? Dice, por ejemplo, primero que nada, que a veces la gente no nos reconoce como personas con discapacidad, ¿no? Es más fácil que a las personas ciegas, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad intelectual, los reconozcan, ¿no? Y digan, ah, sí, es una persona con discapacidad o necesita ayuda. Pero en el caso de nosotros, no. A veces piensan que nosotros no. Entonces, por ejemplo, algo que yo creo que ese es un problema para todos nosotros, que no nos reconozcan. La Ciudad de México ofrece lo que necesita una persona con una discapacidad auditiva para poder moverse y ser funcional y poder transitar en la ciudad de una manera segura. Sí, por ejemplo, algo que a mí me dio mucho gusto y me llena de sorpresas, que el licenciado Marcelo, cuando fue el jefe de gobierno, él hizo e impulsó mucho a las personas sordas con el programa de apoyo económico, con becas, el transporte accesible. En el Metrobús, por ejemplo, no había las señalizaciones en las líneas para que nosotros como sordos pudiéramos ver y darnos cuenta de cómo poder acceder, al igual con la facilidad de las personas con discapacidad, accedían tocando el botón y esperaban su turno y ya podían entrar con más calma, o las personas ciegas con las señalizaciones en braille. Esto fue gracias a Marcelo, porque hizo que la ciudad fuera más accesible y esto debería de copiarse en todos los estados para que vean que las personas con discapacidad podemos acceder. Fue gracias a Marcelo. De todos estos cambios que se hicieron en la Ciudad de México para las personas con discapacidad auditiva, ¿cuál es tu preferido? Dice, los juegos de deporte, por ejemplo, ahí en Ciudad Deportiva, nosotros año con año, en abril o julio se realizan los juegos para personas con discapacidad y era la primera vez que los sordos eran incluidos en las disciplinas de fútbol, básquetbol y natación, con las otras discapacidades como eran los ciegos y ver cómo ellos inclusive con el goalball que jugaban o verlos nadar, eso también, porque nosotros habíamos estado siempre aparte, ¿no? Inclusive hasta las personas adultas mayores, los viejos, antes no participaban y también participaron. Yo creo que esto ha sido uno de los mejores logros que se ha tenido en materia deportiva junto con el licenciado Marcelo, y porque además también él implementó que se le dieran uniformes a las personas con discapacidad como atletas. Me gustaría que nos dijeras, por otra parte, Rocío, si tienes una definición de lo que significa progresismo y si tú te consideras una persona progresista. Sí, claro, dice, creo que es ser progresista o el progresismo en mi caso es acceder
al derecho, a la educación, a la cultura, al deporte, y que todas las personas con discapacidad seamos incluidas en la Ciudad de México y en todo el país. Danos detalles acerca de por qué eres progresista. Sí me considero una persona progresista porque soy una persona con discapacidad que cree en el desarrollo para la integración de las personas con discapacidad, porque somos personas que podemos hacer muchas cosas para cambiar nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias por estar aquí en Foro Progresista. Un gusto platicar contigo. Muchas gracias a ustedes y los invito a todos también para que se sumen al movimiento progresista y que, bueno, que además el licenciado Marcelo Ebrard ha sido una gran persona y vale la pena estar aquí.